¿Alguna vez has observado a tu hijo y te has cuestionado en qué instante todo se transformó? ¿Cuándo esa mirada llena de admiración se volvió distante? ¿En qué momento sus palabras comenzaron a sonar apáticas o, peor aún, cargadas de desprecio? No estás solo. Ese silencio que ahora habita tu casa también se encuentra en miles de hogares mexicanos. Un silencio que lastima más que cualquier grito. Lo que tal vez nadie te dijo cuando sostenías a tu bebé en brazos, es que el cariño por sí mismo no basta, que el sacrificio carente de sensatez puede convertirse en la raíz del rencor. Que entregar todo sin comprender el equilibrio puede ser el sendero más directo hacia la falta de gratitud. La verdad incómoda es que tus hijos no cambiaron por accidente. No fue que, de repente y sin razón, decidieran dejar de apreciarte. Lo que ha ocurrido es mucho más profundo, una dinámica imperceptible que se fue entretejiendo con el paso de los años, como esos textiles oaxaqueños que, hilo por hilo, crean figuras que no logramos entender mientras las estamos bordando. Y el problema no reside únicamente en ellos. El conflicto surge de un modelo familiar que, sin darte cuenta, has contribuido a formar, con las mejores intenciones del mundo. Existe una sabiduría que ha perdurado por más de 2500 años. Un conocimiento originado en la antigua China, pero que aún resuena con fuerza en los barrios de Guadalajara, en los hogares de Monterrey, en los patios de Mérida. La sabiduría de Confucio, aquel sabio que comprendió que la familia es el reflejo de toda sociedad. ¿Y qué fue lo que comprendió? Que el respeto no se impone, se cultiva. Como los nopales de nuestros desiertos, firmes, resistentes, pero necesitados de atención y comprensión. Si hoy percibes que tus hijos te miran como parte del mobiliario del hogar, si sus palabras te hieren como puñales y sus silencios pesan más que cualquier discusión, esta reflexión puede abrir una puerta. Una puerta hacia la comprensión de heridas que llevas en silencio desde hace tiempo. A través de la historia de una madre mexicana, como tantas otras, que lo entregó todo por sus hijos, y aún así, sentía que la estaban dejando atrás. Porque cuando comprendes cómo aplicar esta enseñanza en tu entorno familiar, todo se transforma. María Elena se despertaba cada mañana a las 5, en su vivienda de Coyoacán. El olor del café de olla era su primer ritual, un instante de calma antes de que la casa cobrara movimiento. Desde que su esposo, Roberto, falleció 3 años atrás, ella había asumido ambos papeles para sus 2 hijos, Alejandro, de 17, y Lucía, de 15. Las paredes conservaban ecos de tiempos más luminosos, cuando las carcajadas de los niños llenaban cada espacio, cuando bastaba un cuento antes de dormir para sentirse la madre más querida del universo. Ahora, sin embargo, María Elena vivía rodeada de espectros. No los que infunden miedo, sino los que duelen, los fantasmas de la ingratitud, del afecto perdido, de las miradas distantes. Mamá, ¿cuándo vas a entender que ya no soy un niño? Le había gritado Alejandro la noche anterior, cuando ella solo le preguntó si había hecho la tarea. Déjame en paz, siempre estás encima de mí. Esas frases seguían repitiéndose en su mente mientras servía los chilaquiles en 3 platos, uno para cada hijo y otro para ella, aunque intuía que cada quien comería a su propio ritmo. La mesa, antes centro de unión, se había convertido en un lugar de encuentros esporádicos, no de cercanía. Con Lucía, la situación no era mejor. Había pasado de ser una niña tierna a una adolescente distante, encerrada detrás de la puerta de su habitación. Sus diálogos eran escasos, limitados a solicitudes de dinero o permisos. Mamá, necesito 500 pesos para salir con mis amigas. No, no te preocupes, no vamos a hacer nada malo, decía, con un tono que mezclaba impaciencia y molestia. María Elena se había convertido en cajera, en personal de limpieza, en chofer, en todo, excepto en una madre valorada. Ese día, mientras barría el patio cubierto de bugambilias rosadas, las mismas que Roberto había plantado con tanto esmero, algo se rompió dentro de ella. Pero no fue tristeza, fue una revelación. ¿En qué momento permití que esto sucediera? Se preguntó, mientras recogía los pétalos caídos. ¿Cuándo dejé de ser la madre que merecía estima para convertirme en la asistenta de mis propios hijos? Esa tarde, al esperar su turno en la panadería del barrio para comprar el pan dulce que tanto les gustaba a sus hijos, se encontró con doña Carmen. Una mujer de unos 70 años, cuyo rostro moreno parecía guardar sabiduría en cada surco de su piel. Te noto agobiada, mi niña, le dijo la anciana, mientras el aroma de las conchas y orejas de elefante invadía el pequeño local. Tus ojos revelan lo que tu boca calla. María Elena no supo cómo, pero las palabras comenzaron a salir.
Le habló del rechazo de Alejandro, del mutismo de Lucía, de cómo se sentía invisible en su propio espacio. Doña Carmen la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y entonces pronunció algo que marcaría un antes y un después. Mi abuela, que era de un pueblito en Michoacán, siempre decía que Confucio, ese pensador chino, entendía más de las familias mexicanas que muchos de aquí. Mexicanos. ¿Y sabes qué decía? El respeto es como una flor de cempasúchil, no brota de un día para otro y requiere mucho más que solo agua para desarrollarse. María Elena frunció el ceño, desconcertada. ¿Y eso cómo me ayuda con mis hijos? Doña Carmen sonrió, dejando ver el hueco de un diente que había perdido hacía años. Te invito a un café en mi casa. Quiero mostrarte algo. Esa tarde, en la pequeña pero cálida sala de Doña Carmen, rodeada de imágenes de la Virgen de Guadalupe y retratos familiares enmarcados, María Elena escuchó hablar de los 5 hábitos que, según Confucio, permiten que un hijo recupere el respeto hacia sus padres. El primer hábito, dijo Doña Carmen mientras servía café en tazas de barro, es recuperar tu dignidad. El maestro Confucio enseñaba que quien se valora a sí mismo, enseña a los demás cómo tratarlo. Pero yo me respeto, respondió María Elena con cierta firmeza. ¿De veras? Preguntó la anciana con suavidad. ¿Te respetas cuando dejas que tus hijos te hablen como si fueras inferior? ¿Te respetas cuando postergas tus necesidades por satisfacer los antojos de ellos? El amor genuino no significa volverse alfombra. María Elena sintió que algo se removía por dentro, una verdad incómoda, pero inevitable. Mira, continuó Doña Carmen. Cuando mi hijo Miguel, que ahora es médico, era adolescente, empezó a tratarme como tú dices que te tratan los tuyos. Un día, después de gritarme porque no le había lavado una camisa que quería usar, simplemente dejé de cocinar durante 3 días. 3 días sin cocinar. Pensó María Elena. Le parecía inconcebible. Sí. 3 días, afirmó Doña Carmen. Le dije, hijo, te quiero demasiado como para permitir que te conviertas en un hombre que le grita a su madre. Cuando estés dispuesto a hablarme con consideración, volveré a cocinar. Fueron días duros, pero el mensaje fue claro. Esa noche, al regresar a casa, María Elena observó a sus hijos con una mirada distinta. Alejandro estaba recostado en el sillón, con los calcetines sucios sobre la mesita que ella había limpiado esa misma mañana. Lucía andaba por la cocina, dejando platos sucios mientras se preparaba un sándwich. Mamá, ¿qué hay de cenar? Preguntó Alejandro sin despegar los ojos del celular. Un mes atrás, María Elena habría corrido a la estufa, con la culpa en el pecho por no haber planeado nada. Pero esta vez, las palabras de Doña Carmen seguían resonando con fuerza. Nada, respondió con serenidad. Hoy no hay cena. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. ¿Cómo que no hay cena? Tú siempre cocinas. Sí. También siempre recojo tus calcetines sucios, ¿no? Siempre te despierto para que no llegues tarde al colegio. Siempre lo hago todo. Pero hoy comprendí que no te estoy ayudando a convertirte en un buen hombre cuando permito que me trates como si fuera una empleada doméstica. Así que, a partir de ahora, habrá nuevas normas en esta casa. Alejandro rodó los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, María Elena no sintió esa punzada en el pecho que solía acompañar ese gesto. En su lugar, emergió algo que había dejado en el olvido, su propia dignidad. Esa noche, María Elena escribió en una libreta los 5 hábitos que Doña Carmen le había transmitido. El primero, recuperar mi dignidad, ya había comenzado a tomar forma, aunque sabía que el trayecto no sería sencillo. A la mañana siguiente, cuando apenas clareaba sobre la ciudad, María Elena se alistó para poner en práctica el segundo hábito, establecer límites claros y firmes. Doña Carmen le había explicado que Confucio decía, sin reglas no es posible distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Un hogar sin normas es como un jardín sin cercos, todo entra y sale, y nada crece de forma sana. Durante la madrugada, María Elena había reflexionado sobre qué límites necesitaba definir. No deseaba convertirse en una figura autoritaria, pero tampoco podía seguir siendo una madre sacrificada hasta el olvido. Durante el desayuno, con una taza de café entre las manos, anunció con serenidad. Hoy vamos a hablar de las nuevas normas en esta casa. Y, antes de que surgieran quejas, añadió con claridad. Estas reglas no son para controlar, sino para enseñar respeto y preparar para la vida.
Porque los quiero demasiado como para permitir que piensen que todo les será dado sin esfuerzo. Lucía, con el cabello enredado y los párpados aún pesados de sueño, murmuró. Ya vas a empezar con tus sermones. María Elena inhaló profundo. Antes, ese comentario la habría desarmado. Habría pedido disculpas, suavizado el tono, intentado agradar. Pero esta vez fue distinto. No, Lucía. No es un sermón. Es una charla importante, de esas que tu padre habría querido tener si siguiera con nosotros. Y como no está, me corresponde a mí. Puedes escuchar con respeto, o subir a tu cuarto y aceptar las consecuencias. Algo en el tono sereno, pero firme de María Elena, hizo que Lucía levantara la mirada, desconcertada. No había alaridos, ni ruegos. Solo una madre que, por primera vez en mucho tiempo, hablaba desde un lugar de convicción verdadera. A partir de hoy, prosiguió María Elena, cada uno tendrá responsabilidades en esta casa. No soy la única que habita aquí, así que no seré la única que trabaje para mantenerla en orden. Alejandro, tú te encargarás de sacar la basura todas las noches y de mantener limpio el patio. Lucía, tú lavarás los trastes después de la cena y mantendrás tu cuarto ordenado. ¿Y si no queremos hacerlo? Replicó Alejandro, aunque su voz ya no tenía la firmeza de antes. María Elena esbozó una sonrisa, pero no era de rendición. Entonces no habrá conexión a Internet, ni permisos para salir con amistades, ni dinero para gustos personales. Es sencillo. En esta familia todos colaboramos. Las semanas siguientes fueron todo menos tranquilas. Hubo resistencia. Hubo lágrimas. Muchas de ellas brotaron de los ojos de María Elena, a solas, en su habitación. Se oyeron puertas cerrarse con fuerza, discusiones a medio tono, momentos de tensión. Pero cada vez que sentía la tentación de retroceder, de volver a sus antiguos hábitos por temor a perder el afecto de sus hijos, recordaba el tercer hábito que doña Carmen le había enseñado, mantener la constancia. Sin importar las circunstancias. El agua, por más blanda que sea, termina desgastando la roca más dura, le había dicho la anciana. No por su fuerza, sino por su insistencia. Tus hijos pondrán a prueba tus límites. Te retarán para ver si hablas con seriedad. Si cedes una vez, tendrás que comenzar de nuevo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando Alejandro olvidó sacar la basura durante 3 días seguidos, María Elena simplemente desconectó el módem. Cuando Lucía dejó la cocina en un desastre, no recibió el dinero que esperaba para ir al cine. No hubo gritos. Tampoco amenazas. Solo consecuencias naturales y razonables, aplicadas con afecto, pero con firmeza. Un domingo por la tarde, casi un mes después de aquella charla con doña Carmen, María Elena estaba en la cocina preparando mole, esa receta que su madre le había enseñado y que tanto disfrutaban sus hijos. El aroma a chocolate, chiles y especias inundaba la casa. Mientras removía la espesa salsa con una cuchara de madera, oyó pasos. Era Alejandro. Sin decir una palabra, comenzó a poner la mesa. Lucía llegó poco después. Para sorpresa de María Elena, se acercó para ayudar, lavó algunas verduras y cortó pan. No hubo discursos emotivos. No hubo disculpas largas ni palabras grandilocuentes. Solo esos pequeños gestos que dicen más que 1000 frases vacías. Durante la comida, por primera vez en meses, compartieron una conversación genuina. Hablaron del colegio, de sus amistades, de lo que anhelaban. Y aunque no todo era ideal, María Elena sentía que algo profundo había comenzado a transformarse. Esa noche, mientras los tres miraban una película en la sala, una costumbre reciente, María Elena recordó el cuarto hábito, reconectar desde la autenticidad. Doña Carmen le había explicado que Confucio enseñaba que la honestidad es el camino al cielo. Los hijos no necesitan una madre impecable, sino una madre verdadera, alguien que muestre su fragilidad, que comparta sus propios temores y anhelos, que les permita ver que también es humana. Durante una pausa comercial, María Elena se atrevió a hablar. ¿Saben? A veces tengo miedo de no estar haciendo las cosas bien. De no ser suficiente para ustedes desde que su papá ya no está. Ambos adolescentes la miraron, desconcertados. No estaban habituados a oír a su madre hablar sobre sus inseguridades. ¿Tú, miedo? Preguntó Lucía con sincera curiosidad. Sí, respondió María Elena. Más del que imaginan.
Miedo de perderlos, de no poder brindarles lo que necesitan, de que un día se marchen y me olviden. Se hizo un silencio. Pero no uno incómodo, sino uno cargado de comprensión. Yo también tengo miedo, admitió Alejandro al cabo de un momento. A veces extraño tanto a papá que no sé qué hacer con ese sentimiento y creo que terminé descargándome contigo. María Elena sintió un nudo formarse en su garganta. Por primera vez, estaban teniendo una conversación genuina, de corazón a corazón. Esa apertura, esa vulnerabilidad compartida, era exactamente lo que doña Carmen había descrito como el puente capaz de reconstruir el lazo perdido. Con el pasar de los días, María Elena empezó a notar pequeños gestos, un gracias dicho con intención, una ayuda que no había solicitado. El respeto regresaba, no como una exigencia, sino como el fruto natural de una nueva forma de convivir. Y así llegó el momento de incorporar el quinto y último hábito, valorar el avance, no la perfección. Confucio sabía, le había dicho doña Carmen en su última plática, que un trayecto de 1000 millas comienza con un solo paso. No esperes que tus hijos cambien de la noche a la mañana. Aprecia cada pequeño progreso, cada gesto sincero, cada instante de verdadera conexión. Una tarde, al entrar en su habitación, María Elena la encontró impecable. Lucía había cambiado las sábanas, barrido el piso e incluso había colocado un pequeño ramo de flores sobre la mesita de noche. No comentó nada. Simplemente lo hizo. Esa noche, mientras Lucía hacía la tarea en el comedor, María Elena se sentó junto a ella y colocó una pequeña caja sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó la adolescente con curiosidad. Ábrela, respondió María Elena con una sonrisa tranquila. Dentro había un fino collar de plata con un colgante en forma de cempasúchil, la flor tradicional mexicana. ¿Por qué?, comenzó a decir Lucía, aún confundida. Porque hoy vi lo que hiciste en mi habitación, explicó María Elena. No lo hiciste esperando algo a cambio. Lo hiciste porque comenzaste a comprender lo que significa el respeto y el cuidado compartido. Y quiero que sepas que lo noto. Valoro cada paso que das. Lucía contempló el collar y luego miró a su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, mamá. Perdón por haber sido tan ingrata. María Elena sostuvo las manos de su hija entre las suyas. No se trata de culpas, cariño. Se trata de crecer juntas. Tú estás aprendiendo a convertirte en mujer y yo estoy aprendiendo a ser la madre que necesitas en esta etapa de tu vida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucía le pidió a su madre que le contara cómo había sido su día. Un gesto sencillo, pero profundo. Una señal de que el respeto comenzaba a florecer nuevamente en ese hogar. Mientras tanto, en el patio, Alejandro no solo había barrido las hojas caídas, sino que había reparado una pequeña gotera en el techo que llevaba meses causando molestias. Lo hizo en silencio, sin buscar aplausos ni reconocimiento, pero María Elena se dio cuenta. Esa noche, dejó sobre su cama un libro sobre arquitectura, algo que sabía le interesaba, con una nota breve, asterisco el hombre en el que te estás convirtiendo me llena de orgullo. Te quiere, mamá, asterisco. En uno de sus encuentros con doña Carmen, María Elena compartió estos pequeños pero valiosos cambios. ¿Ves?, dijo la anciana mientras partían un pan de muerto, ya que el día de muerto se acercaba. Confucio tenía razón cuando decía, asterisco la naturaleza hace que los hombres se parezcan, la educación los hace distintos, asterisco tus hijos están aprendiendo otra manera de ser familia. María Elena asintió en silencio, pensativa. Pero todavía hay días difíciles. Días en los que volvemos a viejos patrones. Por supuesto, respondió doña Carmen con una sonrisa apacible. El respeto no es un lugar al que se llega, sino un camino que se recorre cada día. Habrá tropiezos, retrocesos. Lo importante es no detenerse. Esa tarde, mientras María Elena volvía a casa, sintió algo que hacía mucho no experimentaba, paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente comprendía que el respeto de sus hijos no dependía del sacrificio que hiciera por ellos, sino del respeto que tuviera por sí misma. Al llegar, encontró a Alejandro y Lucía en la cocina, intentando preparar sopes para la cena. Había harina por todos lados, risas, un caos entrañable. «Mamá», exclamó Lucía al verla. «Queríamos darte una sorpresa, aunque creo que no está saliendo como lo imaginamos». A María Elena se le humedecieron los ojos. «Es la mejor sorpresa que he recibido en mucho tiempo».
Se unió a ellos, guiándolos con paciencia, cómo amasar correctamente, cómo darle forma a los sopes, cómo freírlos con el punto justo. Mientras compartían ese momento entre carcajadas y pequeños desastres culinarios, María Elena no pudo evitar recordar la sabiduría de Confucio y cómo, a través del tiempo y entre distintas culturas, sus enseñanzas seguían teniendo sentido. Porque al final, más allá de todas las palabras y filosofías, lo que había descubierto era sencillo pero profundo. Para recuperar el respeto de sus hijos, primero tuvo que empezar por respetarse a sí misma. Y mientras comían juntos aquellos sopes imperfectos, pero hechos con dedicación, María Elena supo que algo invaluable había regresado a su hogar. No era solo el respeto, era algo más. Era la oportunidad de reconstruir su familia, de curar heridas pasadas, de crear un nuevo vínculo desde la verdad y el afecto. Lo más revelador de todo era que este cambio no había comenzado cuando sus hijos modificaron su actitud, sino el día en que ella tomó la decisión de transformar la suya. 6 meses después de aquella primera charla con doña Carmen, la casa de María Elena ya no era la misma. No físicamente, las paredes seguían con sus tonos cálidos y los muebles eran los de siempre, pero sí en su atmósfera, en la armonía que ahora fluía entre quienes la habitaban. Era sábado por la mañana y María Elena preparaba chocolate caliente y pan dulce, tarareando una melodía de José José que tanto le gustaba a Roberto. La luz dorada del amanecer entraba por la ventana, iluminando el altar que habían montado para el Día de Muertos, con la fotografía de Roberto rodeada de cempasúchiles, veladoras encendidas y sus golosinas preferidas. «Buenos días, mamá», dijo Alejandro al entrar a la cocina, ya vestido. «Voy a salir con unos amigos a jugar fútbol, pero antes quería saber si necesitas que haga algo en la casa». María Elena sonrió. No era solo la atención lo que la emocionaba, sino la forma en que Alejandro la miraba, directo a los ojos, con una mezcla de afecto y consideración que había estado ausente durante tanto tiempo. «Gracias, hijo. Por hoy está todo en orden. ¿A qué hora piensas volver?» «Como a las 2. Pensaba que quizá podríamos ir al cine esta tarde». «Los 3. Están dando esa película que querías ver». A María Elena se le formó un nudo en la garganta. Esos pequeños gestos de consideración, que en otro tiempo había dado por sentados y que luego tanto había echado de menos, volvían poco a poco a formar parte de su rutina diaria. Mientras Alejandro desayunaba a toda prisa antes de salir, Lucía apareció aún en pijama, pero con una sonrisa en el rostro. «Mamá, ¿podemos conversar más tarde? Tengo que tomar una decisión importante y me gustaría saber tu opinión». Esas palabras, «quiero tu consejo», fueron música para los oídos de María Elena. Durante mucho tiempo se había sentido como una máquina expendedora de dinero y servicios. Ahora, su hija volvía a verla como alguien en quien confiar, como una figura de guía. «Por supuesto, mi amor. Cuando lo desees». Después de que Alejandro salió, María Elena y Lucía se acomodaron en el pequeño balcón donde Roberto solía leer el diario los domingos. La calle comenzaba a despertarse con los gritos de los vendedores, la música que se escapaba por algunas ventanas abiertas y el inconfundible aroma de las quesadillas que doña Lupe preparaba en la esquina. «¿Qué sucede, hija?», preguntó María Elena, mientras daba un sorbo a su chocolate caliente. «Es sobre la universidad», empezó Lucía. «Siempre dije que quería estudiar medicina, como papá. Pero últimamente, no sé. Creo que lo que en verdad me apasiona es la psicología». María Elena la escuchó atentamente mientras Lucía hablaba de sus dudas, de sus temores, del deseo de honrar la memoria de su padre, pero también de seguir su propio rumbo. En el pasado, quizá habría intentado orientarla con firmeza, llevándola hacia lo que consideraba más conveniente, más estable, más reconocido. Pero hoy recordaba el quinto hábito que doña Carmen le había transmitido, celebrar la individualidad de cada hijo. Confucio enseñaba que los pájaros nacen en el mismo nido, pero vuelan hacia distintos cielos. Doña Carmen lo había dicho con claridad: tus hijos no están aquí para completar tus sueños, ni para llenar tus vacíos. Están aquí para descubrir su propio destino. Y tu función es darles raíces firmes y alas abiertas. Así que María Elena simplemente escuchó. Hizo preguntas sinceras, compartió parte de su historia, sin imponer su perspectiva. Y cuando Lucía terminó de hablar, le dijo algo que su hija nunca olvidaría. Tu padre estaría orgulloso de ti. No por la carrera que elijas, sino por la mujer en la que te estás convirtiendo. Una mujer que reflexiona, que tiene la valentía de buscar su propio sendero, ya sea en la medicina o en la psicología.
Lo esencial es que lo hagas desde el alma. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Gracias, mamá, por escucharme, por todo. Se abrazaron en silencio, y María Elena sintió que habían recorrido un largo trayecto desde aquellos días grises en los que apenas cruzaban palabra. Esa tarde, mientras veían una película en el cine, una comedia romántica que los tres disfrutaron, a pesar de las quejas fingidas de Alejandro, María Elena observó con atención a sus hijos. Lucía compartía palomitas con su hermano. Alejandro, entusiasmado, le explicaba algo sobre técnicas de cámara que había aprendido en la escuela. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en la panadería, desde la primera taza de café compartida con doña Carmen. Como si aquella anciana hubiese sembrado pequeñas semillas de sabiduría que, con el tiempo, habían florecido dentro de su hogar. Al salir del cine, caminando entre las calles del centro histórico, con sus edificios coloniales y el murmullo del comercio callejero, María Elena sintió que era el momento indicado para compartir algo con sus hijos. ¿Quieren ir a tomar un chocolate a casa de una amiga muy especial? Media hora más tarde, los tres estaban sentados en la acogedora sala de doña Carmen, quien los recibió con una expresión cálida, como si los hubiera estado esperando desde siempre. Así que estos son los famosos Alejandro y Lucía, dijo la anciana, sirviendo chocolate espeso en tazas de barro y ofreciendo galletas de canela recién horneadas. Su madre me ha contado mucho sobre ustedes. Los adolescentes saludaron con cortesía, intrigados por esa mujer de rostro arrugado y mirada vivaz que, de algún modo, parecía conocerlos. Durante aquella visita, María Elena observó cómo doña Carmen entablaba una conversación natural con sus hijos, haciéndoles preguntas sinceras, escuchando con atención, compartiendo historias de su juventud que provocaban sonrisas y risas contenidas. Y entonces, con la naturalidad de quien lanza una piedra al río sin esperar nada, la anciana mencionó a Confucio. ¿Sabían que hubo un sabio chino que vivió hace más de 2000 años y que sus enseñanzas tienen mucho que ver con lo que sucede en las familias mexicanas de hoy? Alejandro y Lucía se miraron, intrigados. ¿Un chino? Dijo Alejandro, con una sonrisa entre curiosa y burlona. ¿Qué podría saber un tipo de hace tantos siglos sobre nosotros? Ah, mi niño, respondió doña Carmen con una risa serena, las verdades más profundas no tienen fronteras. No importa si naciste en Pekín o en la colonia Roma. El corazón humano funciona igual en todas partes. Así, mientras las sombras de la tarde se alargaban y el chocolate se enfriaba en las tazas, doña Carmen compartió con ellos las enseñanzas de Confucio, las mismas que había revelado a María Elena meses atrás. Pero esta vez, los adolescentes escucharon sin la resistencia que antes habrían mostrado, sino con una apertura nacida del respeto que ahora sentían hacia su madre. Confucio creía, explicó doña Carmen, que la familia es el reflejo de la sociedad, que un hogar en armonía es la base para un mundo en paz, y que el respeto, no el temor, ni la obediencia ciega, sino el respeto auténtico, es el pegamento que une a las generaciones. ¿Y cómo se obtiene ese respeto?, preguntó Lucía, con interés sincero. Ah, esa es la gran pregunta, mi niña, sonrió la anciana. No se exige, no se compra ni se hereda, se cultiva día tras día con pequeños actos, como los que tu madre ha venido haciendo en estos meses. María Elena se sonrojó, sorprendida por la mención. Tu madre, continuó doña Carmen, mirando a los jóvenes, ha practicado lo que Confucio llamaba el arte de gobernarse a sí misma antes de intentar gobernar a otros. Ha recuperado su dignidad, ha puesto límites claros, ha sido constante, ha mostrado su humanidad y, lo más importante, ha celebrado cada pequeño avance en el camino. Alejandro y Lucía observaron a su madre con una mezcla de asombro y respeto, como si la vieran bajo una luz distinta. ¿Hiciste todo eso por nosotros?, preguntó Alejandro. María Elena sonrió con ternura. Lo hice por nosotros, por nuestra familia, porque después de que papá se fue, me perdí un poco. Intenté compensar su ausencia siendo dos personas a la vez y en el proceso olvidé ser yo misma. Olvidé que para ser respetada, primero debía respetarme a mí misma. En el camino de regreso a casa, algo había cambiado. Los tres caminaban juntos, conversando sobre lo aprendido, compartiendo pensamientos, como una verdadera familia. Al llegar, encontraron un mensaje en la contestadora. Era del director de la escuela de Alejandro, solicitando una reunión urgente. ¿Qué hiciste ahora?, preguntó Lucía, medio en broma, medio en serio. Alejandro negó con la cabeza, genuinamente confundido. Nada, lo juro.
De hecho, mis calificaciones han mejorado mucho este semestre. María Elena sintió un breve instante de preocupación, pero luego respiró profundamente. Ya no era la madre ansiosa que siempre anticipaba lo peor. Bueno, lo descubriremos mañana. Ahora, ¿qué te parece si preparamos la cena juntos? Al día siguiente, María Elena se presentó en la oficina del director Ramírez, un hombre de mediana edad conocido por ser estricto, pero justo. Alejandro la acompañaba, visiblemente nervioso. Gracias por venir, señora Gutiérrez, dijo el director tras invitarlos a sentarse. Quería hablar con usted sobre Alejandro. ¿Sucede algo, director? Preguntó María Elena con serenidad. Sí, ha pasado algo, respondió el hombre, manteniendo por un momento su expresión seria. Luego, para sorpresa de madre e hijo, sonrió. Algo extraordinario. En realidad, Alejandro ha experimentado la transformación más notable que he visto en mis 20 años como docente. María Elena miró a su hijo, quien parecía tan atónito como ella. Sus calificaciones han mejorado considerablemente, continuó el director, mostrando un expediente. Sus profesores reportan un cambio radical en su comportamiento y hace 2 días intervino para detener un caso de acoso escolar que se estaba dando en el patio. No muchos jóvenes demuestran ese tipo de coraje ético. Alejandro bajó la mirada, avergonzado por el reconocimiento. La razón por la que la convoqué, explicó el director, es porque deseamos postular a Alejandro para una beca. ¿Qué ofrece la UNAM? Preguntó María Elena. Es muy competitiva, pero con su reciente desempeño creo que tiene posibilidades reales. Mientras el director detallaba los requisitos, María Elena se preguntaba cuándo su hijo había madurado tanto, cuando había dejado de ser aquel adolescente rebelde para convertirse en un joven responsable y valiente. Al salir de la reunión y caminar por los pasillos de la escuela donde ella misma había estudiado hace décadas, María Elena no pudo evitar preguntar. ¿Por qué no me contaste sobre el episodio del acoso? Alejandro se encogió de hombros, pero había una nueva madurez en su expresión. No lo hice para que me felicitaran, lo hice porque era lo correcto, como tú siempre dices. Eso digo yo, sonrió María Elena. Tal vez no con esas palabras, respondió él, devolviéndole la sonrisa, pero es lo que nos has enseñado con tu ejemplo estos meses. En ese instante, María Elena comprendió algo que doña Carmen había intentado explicarle: el respeto de los hijos no se obtiene con palabras, sino con acciones firmes, no predicando valores, sino viviéndolos cada día. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y la ciudad se dormía bajo un manto de estrellas, María Elena sacó la pequeña libreta donde había anotado los 5 hábitos. La repasó, recordando el recorrido. Recuperar mi dignidad, leyó en voz baja. Pensó en cómo había dejado de ser el tapete del hogar, cómo había retomado su valor como mujer, como persona, no solo como madre. Establecer límites claros y firmes. Recordó las primeras semanas de resistencia, los retos, las pequeñas conquistas cuando sus hijos empezaron a comprender que las normas no eran caprichos, sino muestras de afecto. Mantener la firmeza pase lo que pase, los instantes de incertidumbre, las noches de lágrimas, las ganas de ceder por temor a perder el amor de sus hijos. Reconectar desde la sinceridad, las charlas honestas sobre sus propios temores, la partida de Roberto, sus anhelos y derrotas. Celebrar el avance, no la perfección, los modestos reconocimientos, las celebraciones por cada paso dado, la paciencia ante los inevitables retrocesos. Cerró la libreta y contempló la fotografía de Roberto que conservaba en su mesa de noche. Lo estamos logrando, susurró, como si él pudiera escucharla, y quizás de algún modo lo hacía. Un mes después, María Elena, Alejandro y Lucía visitaron a doña Carmen para festejar su cumpleaños número 75. Le llevaron un pastel de 3 leches, flores y un pequeño obsequio envuelto en papel brillante. No era necesario, mis niños, dijo la anciana, aunque sus ojos brillaban con emoción. Claro que sí, respondió María Elena, abrazando a su amiga. Sin ti, sin tu sabiduría, no estaríamos donde estamos ahora. Mientras Alejandro y Lucía colaboraban para poner la mesa del café, doña Carmen tomó las manos de María Elena entre las suyas, arrugadas pero firmes. No fui yo, murmuró. Solo te mostré el sendero. Fuiste tú quien tuvo el coraje de recorrerlo. Durante esa tarde, entre risas y remembranzas, doña Carmen compartió más enseñanzas de Confucio, entrelazándolas con relatos de su propia vida. Tradiciones mexicanas y referencias a canciones y películas que los jóvenes conocían.
Lo que Confucio comprendió, explicó mientras partía el pastel, es que el respeto no se impone con autoridad, es algo que se gana con virtud. No es miedo ni sumisión, sino admiración y reconocimiento. Como lo que sentimos ahora por mamá, dijo Lucía sin dudarlo. María Elena sintió los ojos humedecerse. Exacto, mi niña, sonrió doña Carmen. Y ahora que han recorrido este camino juntos, hay algo más que deben saber, lo que han construido es solo el inicio. La familia es como un jardín que requiere cuidado constante. Habrá sequías, tormentas y plagas. Pero si mantienen firmes estos hábitos, siempre hallarán el sendero de regreso a la armonía. Al caer la noche, cuando las velas del pequeño altar que doña Carmen tenía en su sala proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, la anciana entregó un presente a cada uno. 3 pequeños colgantes de jade en forma de bambú. El bambú, explicó doña Carmen, es para Confucio el emblema perfecto de la sabiduría familiar. Parece delicado, pero es increíblemente resistente. Se inclina con el viento, pero nunca se quiebra. Y lo más significativo, crece en círculos, familias enteras que se sostienen unas a otras. En el trayecto de regreso a casa, mientras caminaban por las avenidas iluminadas de la ciudad, con el bullicio del tráfico y la música de los restaurantes como fondo sonoro, los 3 iban en silencio. Cada uno inmerso en sus pensamientos, pero unidos por un lazo invisible y poderoso. María Elena contempló a sus hijos, ya casi adultos, y comprendió que el respeto que tanto anhelaban no solo había regresado, sino que se había transformado en algo más profundo, en una conexión consciente, elegida. No basada en roles o deberes, sino en el reconocimiento mutuo. Mamá, dijo Alejandro de pronto, deteniéndose frente a la panadería donde todo comenzó. ¿Podemos comprar pan para el desayuno de mañana? Claro, respondió María Elena con una sonrisa. Al entrar al local lleno de aromas dulces y recuerdos, Lucía tomó el brazo de su madre y susurró. Gracias por no rendirte con nosotros. En ese instante, María Elena supo que todos los sacrificios, las lágrimas, las noches de incertidumbre habían valido la pena, porque el respeto había regresado a su hogar, no como una imposición, sino como un obsequio libremente entregado. Esa noche, antes de dormir, María Elena escribió en su diario. Querido Roberto, hoy comprendí que recuperar el respeto de nuestros hijos no fue realmente sobre ellos, sino sobre mí, sobre encontrarme a mí misma tras perderte, sobre aprender a establecer límites sin temor. Sobre entender que el amor verdadero no consiste en sacrificarse hasta desaparecer. Los niños están bien, más que bien. Se están convirtiendo en adultos que me llenan de orgullo. Alejandro heredó tu inteligencia, tu capacidad de análisis. Lucía posee tu corazón, tu sensibilidad para comprender a los demás. A veces me pregunto, ¿qué dirías si pudieras vernos ahora? Creo que sonreirías con esa sonrisa tuya que iluminaba toda la habitación. La casa sigue siendo la misma, pero nosotros hemos evolucionado. Ya no hay silencios densos, ni puertas que se cierran con brusquedad, ni miradas de desdén. Hay respeto, hay amor consciente. Existe una familia que, pese a todo, ha hallado su rumbo. Y todo comenzó cuando decidí valorarme a mí misma. En miles de hogares mexicanos, este mismo conflicto se repite día tras día. Padres y madres que han perdido la estima de sus hijos y no saben cómo recuperarla, que han confundido el cariño con la permisividad, el sacrificio con la anulación personal, la crianza con la servidumbre. La historia de María Elena es la de muchos, quizá la tuya, pero lo que aprendimos a través de su experiencia, y por medio de la sabiduría de Confucio transmitida por doña Carmen, es que nunca es tarde para modificar la dinámica, para recuperar tu dignidad, para establecer límites saludables, para reconectar desde la sinceridad. No es un camino sencillo, requiere coraje, firmeza y paciencia, pero es una senda que vale la pena recorrer, porque al final lo que está en juego no es solo el respeto de tus hijos hacia ti. Es el respeto que ellos aprenderán a tener por sí mismos, por sus futuros hogares, por la sociedad que ayudarán a construir. Confucio comprendió esto hace 2500 años, en una cultura tan distinta a la nuestra, y, sin embargo, su sabiduría sigue resonando, sigue siendo vigente, sigue transformando vidas como la de María Elena. Como quizá la tuya. Si esta historia te ha conmovido, si has reconocido algo de tu propia vida reflejado en estas líneas, recuerda que recuperar tu dignidad, establecer límites claros, mantener la coherencia. Reconectar desde la autenticidad y celebrar cada pequeño avance es fundamental. Porque los hijos no requieren padres perfectos, sino auténticos, dignos, consistentes,
Padres que se respeten lo suficiente como para enseñar respeto con el ejemplo, no solo con palabras. No estás solo en este trayecto. Hay miles de padres y madres caminando junto a ti, enfrentando los mismos retos, celebrando las mismas pequeñas conquistas. Como decía Confucio, el hogar es donde comienza todo camino, donde nacen todas las virtudes, donde se forja el futuro de la humanidad, tu hogar, tu senda, tu oportunidad para transformar la historia, un día a la vez.